Bueno, entonces hoy vamos a ver un nuevo capítulo que lleva por título Dinámica de un sistema de partículas. Vamos a ver al final de este tema de que la segunda ley de Newton no solamente se aplica a un cuerpo, sino que también se puede aplicar a un sistema de partículas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a definir dos nuevos conceptos, que son el impulso y la cantidad de movimiento. Para estudiar y definir estos dos conceptos, vamos a utilizar nosotros la segunda ley de Newton y las ecuaciones de cinemática, ¿ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros un cuerpo de masa m que se mueve sobre una superficie horizontal bajo la acción de una fuerza constante. Por lo tanto, si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Consideremos que para un tiempo t sub 1, su velocidad es v sub 1, y para un tiempo t sub 2, su velocidad es v sub 2. Para nosotros siempre el subíndice 1 va a ser el estado inicial y el subíndice 2 el estado final. En este capítulo vamos a ver los famosos choques. Por lo tanto, el subíndice 1 lo vamos a utilizar para antes del choque y el subíndice 2 también para después del choque, ¿ya? Entonces, como la fuerza es constante, nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton, tal como lo hemos visto en el capítulo 5. En su forma más sencilla, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y como la aceleración es constante, también podemos utilizar la primera ecuación de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de acción de una fuerza, vamos a considerar un delta t. Ese delta t para nosotros representa el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza, ¿ya? Y por lo tanto, ese delta t va a ser igual a un tiempo final menos a un tiempo inicial. Esta segunda ecuación lo vamos a multiplicar por la masa, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener mv2 y en el lado derecho mv1 más ma delta t. Pero m por a es igual a la fuerza. Por lo tanto, vamos a sustituir en vez de ma la fuerza. Y nos queda esta última ecuación, mv2 igual a mv1 más f por delta t, ¿ya? Ahora, si nosotros despejamos, perdón, si nosotros dejamos f por delta t y llevamos mv1 al lado izquierdo, vamos a tener que f por delta t es igual a mv2 menos mv1. El primer término o el término del lado izquierdo, ¿ya? Este término del lado izquierdo, es decir, el producto de la fuerza por delta t, recibe el nombre de impulso de la fuerza y lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula, con I, ¿ya? En el lado derecho tenemos dos términos que son el producto de m por v2 menos m por v1. El producto de la masa por la velocidad de un cuerpo es igual a la cantidad de movimiento, que lo vamos a representar con la letra P mayúscula, ¿ya? Entonces la cantidad de movimiento es m por v y el impulso f por delta t. Las unidades del impulso y de la cantidad de movimiento son el newton por el segundo, ¿ya? Ahora, en el lado derecho, fíjense, yo tengo mv2, pero para nosotros v2 es la velocidad final. Por lo tanto, mv2 es la cantidad de movimiento final y mv1 será la cantidad de movimiento inicial. Entonces, el impulso será igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, P2 menos P1 o delta P. A partir de esta ecuación podemos decir que el impulso, ¿ya? El impulso de una fuerza es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento. Ahora, tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales, ¿ya? ¿Por qué? Porque resultan de multiplicar un escalar por un vector, ¿ya? Entonces, impulso y cantidad de movimiento son cantidades o magnitudes vectoriales, ¿ya? Vamos a ver el impulso de una fuerza constante.
Si nosotros graficamos la fuerza en función del tiempo, vamos a tener un rectángulo o un cuadrado. ¿Por qué? Porque la fuerza es constante y va a ser una línea recta paralela al eje donde está el tiempo. ¿Ya? Entonces, el área de un cuadrado de un rectángulo es base por altura. En este caso, si la fuerza F constante actúa durante un tiempo t, entonces el área será F por t. Y por lo tanto, el impulso para una fuerza constante es igual al producto de la fuerza por el tiempo. En este caso estamos considerando un tiempo que aumenta de 0 a t. ¿Ya? Si la fuerza no es constante y varía con el tiempo tanto en dirección como en magnitud, y si nosotros representamos el movimiento de una partícula en un eje de coordenadas X, Y o en el espacio, entonces ya no podemos aplicar la segunda ley en su forma tradicional, que es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque si varía la fuerza, también varía la aceleración. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar el concepto de derivada. Y por lo tanto, vamos a utilizar a la aceleración tal como lo hemos definido, como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la segunda ley de Newton será igual a m por dv a dt, donde dv a dt es la aceleración. Si de esta ecuación nosotros llevamos a multiplicar dt al lado izquierdo, voy a tener que f por dt es igual a m por dv. Esta es una ecuación diferencial que necesariamente para resolverlo hay que integrar. Probablemente muchos de ustedes no hayan aprobado, no hayan visto todavía el cálculo 1, o tal vez a estas alturas ya estén viendo derivadas. Por lo tanto, ya no es para ustedes algo desconocido, ¿ya? Entonces, si ya están viendo derivadas, van a comprender perfectamente estas ecuaciones. Caso contrario, no se preocupe mucho por el análisis matemático. ¿Por qué? Porque en la resolución de los problemas no vamos a utilizar integrales, ¿ya? Entonces, en cuanto a la deducción de ecuaciones, no se concentren mucho. ¿Por qué? Porque como los paso tan rápido, es difícil interpretar. Ustedes van a volver a estudiar con calma el capítulo 7 y por lo tanto ahí van a comprender de dónde salen las ecuaciones o cómo se los deduce, ¿ya? Entonces, pero esta es una ecuación diferencial y toda ecuación diferencial para ser resuelta hay que integrarlo. Entonces vamos a integrar esta ecuación a ambos miembros, al lado izquierdo y al lado derecho. El símbolo de la integral es una S alargada. Entonces en este caso hemos dicho que la fuerza actúa en un intervalo de tiempo de t sub 1 a t sub 2. Entonces, en el lado izquierdo integramos ya desde un valor de T1 hasta un valor de T2. Esta es una integral definida. ¿Por qué? Porque los límites están definidos. T sub 1 recibe el nombre del límite inferior y T sub 2 el límite superior. En el lado derecho, como la masa es constante, entonces sale fuera del signo de integral y nos queda simplemente integral de dB, ¿ya? Entonces, la integral de dB, en este caso, está variando desde un valor de b sub 1 a b sub 2, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Para integrar el término del lado izquierdo, que representa el impulso, tenemos que tener una relación entre la fuerza y el tiempo. Si la fuerza sería constante, sale afuera la fuerza y nos va a quedar simplemente F por delta T. ¿No ve? Pero si la fuerza no es constante, entonces tenemos que buscar su variación o una ecuación que me permita ver cómo varía con el tiempo. En el lado derecho la integral es muy sencilla. La integral de dB es simplemente b. Una vez de que se integra, se reemplaza el límite superior menos el límite inferior. Entonces, en el lado derecho tenemos m, la integral de dB es b, reemplazando el límite superior menos el límite inferior, tenemos b2 menos b1. Si separamos esto en dos términos, vamos a tener nuevamente mb2 menos mb1. Y por lo tanto llegamos a la misma conclusión, de que el impulso que está dado por la integral de T1 a T2 f de t es igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si es que nosotros tenemos movimiento en las dos direcciones,
o el cuerpo se mueve en un eje de coordenadas X y Y. Por lo tanto, esta ecuación tenemos que escribirlo para ambos ejes, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza como la velocidad van a tener dos componentes. Una componente Fx en la dirección X y otra componente Fy en la dirección Y. Y lo mismo la velocidad final y la velocidad inicial van a tener su componente en la dirección X y su componente en la dirección Y respectivamente. Cuando la fuerza no es constante, el área sigue siendo igual al impulso. Pero en este caso, cuando tenemos una fuerza variable, hemos dicho que la aceleración también varía. Y por lo tanto, el impulso no lo podemos calcular de una manera directa. Entonces, el área de esta curva lo tenemos que calcular mediante integración. ¿Por qué? Porque no tenemos una fórmula para calcular esta área. No es un cuadrado, no es un rectángulo. ¿No ve? Entonces, es un área curva en la parte superior. ¿Ya? Entonces, el área debajo de esta curva es igual al impulso. Pero ¿cómo lo calculamos? Aplicando integrales, ¿ya? Entonces, el área o el impulso va a ser igual a la integral desde un valor T0 a T1. ¿Por qué? Porque la fuerza actúa desde T0 hasta T sub 1. ¿Ya? Entonces, el impulso o el área es igual a la integral de T0 a T1 de F por dt. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Para ver este principio vamos a considerar la interacción de dos cuerpos. En realidad lo que vamos a considerar es el choque de dos cuerpos. Entonces aquí en la figura, en la primera figura, estamos representando el movimiento de dos bloques, que lo estamos representando con la letra A y con la letra B. El bloque A se mueve hacia la derecha con una velocidad V sub A1. El bloque B se mueve hacia la izquierda con una velocidad V sub V1. Para nosotros, VA1 es la velocidad de A antes del choque o la velocidad inicial de A. V sub V1 es la velocidad de V antes del choque o la velocidad inicial del V. ¿Ya? Entonces, como los bloques avanzan en sentido contrario, van a colisionar o van a chocar. Además que vamos a considerar que se dirigen sobre la misma línea de acción. Es decir, se va a producir un choque frontal. ¿Ya? El momento que se produce el choque, que es un intervalo de tiempo muy pequeñito, ¿ya? Pero ese momento los bloques entran en contacto directo, en contacto físico. Por lo tanto, el momento del choque o mientras dure el choque, ¿ya? El bloque A ejerce una fuerza sobre el bloque B. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, el bloque B responde con otra fuerza sobre la misma línea de acción y de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Por eso lo vamos a colocar el signo menos, ¿ya? F es igual a menos F. ¿No? Vamos a considerar que después del choque, el bloque B rebota hacia la derecha y el bloque A rebota hacia la izquierda. Y por lo tanto, después del choque, el bloque A tiene una velocidad VA2, el bloque B, B sub V2. VA2 es la velocidad de A después del choque, o velocidad final. Y B sub V2 es la velocidad de B después del choque o velocidad final. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar en los choques de dos cuerpos. ¿Ya? Consideremos nuevamente el momento en que los dos cuerpos están en contacto físico, es decir, donde está actuando la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a representar con FA la fuerza que ejerce el bloque A sobre B y con FB la fuerza que ejerce B sobre A. Estas dos fuerzas son iguales, pero la una tiene sentido contrario. Indistintamente, el menos yo lo puedo traer al lado izquierdo o lo llevo al lado derecho. ¿Ya? Entonces, FA es igual a menos FB. Si multiplicamos por delta T,
Entonces vamos a tener F delta T del bloque A. Y en el lado derecho voy a tener F delta T del bloque B. Entonces voy a tener que el impulso de A es igual a menos el impulso de B. Este término representa el impulso del bloque A. Y este otro término, F delta T, representa el impulso de B. Entonces podemos ver de que en valor o en magnitud el impulso de A es igual al impulso de B, pero de sentido contrario. ¿Ya? Ahora vamos a recordar esta definición del impulso. El impulso es F por delta T. Y este impulso es igual al cambio variación de la cantidad de movimiento, mv2 menos mv1. Entonces, F por delta TA es el impulso de A, que será igual al cambio variación de la cantidad de movimiento de A. Y el producto de F por delta T, que es el impulso de B, también será igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento de B. ¿Ya? Entonces podemos escribir delta PA igual a menos delta PB. Esta ecuación también me dice que el cambio o variación de la cantidad de movimiento que sufre el bloque A va a ser igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento que sufre el bloque B, pero de sentido contrario. ¿Por qué? Porque este signo menos indica que es opuesto. ¿Ya? Entonces ahora voy a escribir delta PA a que es igual. ¿Ya? Es igual, hemos dicho, al cambio variación de la cantidad de movimiento de A. Entonces escribo MABA2 menos MAB sub A1. Y en el lado derecho, el cambio variación de la cantidad de movimiento de B será MB sub B2 menos MB sub B1. Entonces, este primer término aquí en el lado izquierdo es la cantidad de movimiento final de A. Y MAB sub A1 es la cantidad de movimiento inicial de A. En el lado derecho, el primer término, MB sub B2, es la cantidad de movimiento final de B. Y MB1, perdón, MB sub B1 es la cantidad de movimiento inicial. Entonces, el término del lado izquierdo representa el cambio variación de la cantidad de movimiento de A y en el lado derecho tenemos el cambio, la variación de la cantidad de movimiento de B. Entonces, yo voy a ordenar ahora esta ecuación de la siguiente manera, ¿ya? Voy a sumar, ¿ya? La cantidad de movimiento de A inicial más la cantidad de movimiento inicial de B. Y en el lado derecho voy a sumar la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B. ¿Ya? Esto se logra simplemente ordenando y pasando de un término al otro término, o del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ya? Ahora, la suma de la cantidad de movimiento inicial de A más la suma de la cantidad de movimiento inicial de B recibe el nombre de cantidad de movimiento inicial. La suma de la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B recibe el nombre de la cantidad de movimiento final. Entonces, esta ecuación me está expresando un principio que recibe el nombre de principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Este principio es muy general, ¿ya? Y se cumple para cualquier tipo de interacción o para cualquier tipo de choque. ¿Ya? Repito, el principio de conservación de la cantidad de movimiento se cumple para cualquier tipo de choque que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero, ¿cuándo se va a cumplir este principio? Este principio se cumple cuando sobre un sistema no actúa ninguna fuerza externa resultante, o si es que la fuerza resultante es igual a cero. En el caso de las fuerzas de acción y reacción de Newton, de la tercera ley de Newton, hemos dicho que esas dos fuerzas tienen la misma magnitud y sentido contrario, por lo tanto se anulan. Entonces la fuerza resultante siempre va a ser cero, ¿ya? Ahora, perdón, les decía que este principio es muy general porque se cumple para todo tipo de choque y no va a cambiar nunca de magnitud ni de dirección. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora a los famosos choques. ¿Ya? Bueno, en un choque siempre se conocen las masas de los dos cuerpos
y también se conoce las velocidades iniciales o las velocidades antes del choque. Entonces, en un choque el problema radica en calcular la velocidad después del choque de los dos cuerpos que chocan o de los dos autos o de las dos bolas que chocan, ¿ya? Entonces, les decía que para cualquier tipo de choque se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, aquí tenemos un choque de dos autos, un auto verde y un auto azul. Al auto verde lo representamos con A y al auto azul con B. Entonces, se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B después del choque. Entonces, dije que en esta ecuación vamos a conocer siempre las masas y también vamos a conocer las velocidades de A y de B antes del choque. Pero en esta ecuación vamos a tener dos incógnitas, BA2 y B sub B2, que son las velocidades de A y de B después del choque. Si yo tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo resolver, ¿no? Ahora, si las incógnitas son mayores que el número de ecuaciones, tampoco voy a poder responder, ¿ya? Si nosotros tendríamos movimiento en las dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Y, entonces vamos a tener dos ecuaciones, pero con cuatro incógnitas. Entonces tampoco podemos resolver, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Para resolver un sistema de ecuaciones, siempre el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Caso contrario, no lo resolvemos, ¿no? Bueno, entonces a continuación vamos a ver los dos tipos de choques más estudiados cuando actúan fuerzas disipativas y cuando actúan fuerzas conservativas. Entonces vamos a ver en primer lugar los choques inelásticos, ¿ya? Cuando actúan fuerzas disipativas, los cuerpos después del choque quedan unidos y se mueven como uno solo. Este tipo de choque recibe el nombre de choque inelástico. Como ejemplo de choque inelástico, tenemos el acoplamiento de dos vagones de un tren, o cuando se dispara una bala sobre un bloque de madera y esta queda incrustada, ¿ya? Esta figura muestra un péndulo balístico, ¿ya? Recibe el nombre de péndulo balístico porque se lo utiliza para calibrar las armas de fuego. Los militares tienen este tipo de péndulo, ¿ya? Un péndulo balístico no es nada más que un bloque de madera colgado de una cuerda de una longitud L. Entonces, si nosotros disparamos un proyectil de masa M con una velocidad inicial V sub 0, y si el proyectil queda incrustado, es decir, no sale del bloque, queda dentro del bloque, entonces el bloque después del choque, bueno, aquí se está produciendo un choque, el bloque está inicialmente en reposo, ¿no ve? Entonces se dispara el proyectil choca con el bloque y el proyectil se incrusta dentro del bloque. Entonces, después del choque, el bloque y el cuerpo, en este caso el bloque y la bala o el bloque y la proyectil, se van a mover con la misma velocidad como si se tratara de un solo cuerpo. Entonces, este representa un choque inelástico. En el caso particular del choque de dos vagones, ¿ya? Consideremos que el vagón B está en reposo, por eso escribimos B sub B1 igual a 0. El vagón A se mueve hacia la derecha con una velocidad V sub A1. Entonces, una vez de que se produce el choque, los vagones quedan enganchados y los dos se van a mover a la derecha con la misma velocidad, ¿ya? Por eso, en vez de BA2 y B sub B2, colocamos simplemente B2, ¿ya? Entonces, este es un choque inelástico. Como en el choque inelástico o en cualquier otro tipo de choque se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, entonces escribo yo esta ecuación. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque.
Pero en este caso, después del choque, la velocidad de A y la velocidad de B es la misma. ¿Por qué? Porque los cuerpos quedan unidos y se mueven con la misma velocidad. Entonces yo puedo colocar aquí, en vez de BA2 y en vez de B sub 2, simplemente B2. Y por lo tanto, vamos a tener que la cantidad de movimiento inicial o antes del choque va a ser igual, aquí factorizo yo la velocidad. En el lado derecho, entonces voy a tener MA más MB por B2. ¿Ya? Ahora, en el caso particular del choque de estos dos vagones, hemos dicho que el vagón B está en reposo. Por lo tanto, B sub B1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si B sub B1 es igual a 0, este término se hace 0. De aquí la velocidad B2 va a ser simplemente MA B sub A1 dividido la suma de las masas. ¿Ya? Esta ecuación yo lo voy a utilizar más adelante. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la energía cinética de un choque inelástico antes y después del choque. La energía cinética antes del choque será igual a la energía cinética de A más la energía cinética de B. La energía cinética de A será igual a 1 medio de MA B sub A1 al cuadrado y la energía cinética de B será 1 medio MB B sub B1 al cuadrado. Pero como B está en reposo, B sub B1 es 0. Por lo tanto, la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética del bloque A. ¿Ya? La energía cinética final de los dos bloques será igual a 1 medio MA más MB por la velocidad 2 al cuadrado, porque en este caso la velocidad es la misma. Yo voy a dividir ya la energía cinética final entre la energía cinética inicial. Es decir, voy a dividir esta ecuación 8 entre esta ecuación 6. Entonces voy a tener yo que la energía cinética final sobre la energía cinética inicial es igual a MA más MB B al cuadrado dividido ya MA por BA1 al cuadrado. El 1 medio se simplifica. ¿Ya? Vamos a tratar de demostrar de que en un choque inelástico la energía cinética inicial no es igual a la energía cinética final. Vamos a ver de que en un choque inelástico hay pérdida de energía cinética y por lo tanto vamos a tener que no se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación, fíjense, aquí en B2 al cuadrado, yo voy a sustituir este término. ¿Ya? Este término que B2 es igual a MA B sub A1 sobre MA más MB. ¿Ya? Entonces, este término yo lo tengo aquí, lo elevo al cuadrado a ambos términos o a ambos lados. Entonces tengo B2 al cuadrado y igual todo este término al cuadrado. Y lo voy a sustituir aquí. ¿Ya? Entonces esto no es tan importante que lo analice. Entonces al sustituirlo aquí, entonces me queda que la energía cinética final dividido la energía cinética inicial es igual a la MA a la masa de A dividido la suma de las dos masas. Esta razón siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, yo escribo que la energía cinética final o después del choque entre la energía cinética inicial o antes del choque es menor que 1. Entonces, si yo llevo la energía cinética al lado derecho, voy a tener que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. ¿Qué significa eso? Que en un choque inelástico siempre la energía cinética disminuye. Y como disminuye, no se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Y por qué disminuye? Porque en un choque inelástico siempre actúan fuerzas disipativas. ¿Ya? Vamos a ver ahora los choques elásticos. Si en el choque actúan fuerzas conservativas, la energía cinética total es la misma antes y después del choque. Esto significa que se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Este tipo de choque recibe el nombre de choque elástico. En un choque elástico, los dos cuerpos después del choque quedan siempre separados. Como ejemplo tenemos el choque de dos bolas de billar. ¿Ya? Ustedes conocen las bolas de billar.
Cuando dos bolas de billar chocan, después del choque siempre quedan separados, ¿ya? Entonces aquí en la figura estamos representando el choque de dos bolas, es un choque frontal, ¿ya? La bola A avanza hacia la derecha con una velocidad v sub a1 y la bola B avanza hacia la izquierda con una velocidad v sub b1. Entonces, después del choque, ambas bolas rebotan en este caso. La bola B rebota hacia la derecha y la bola A rebota hacia la izquierda. La bola A rebota con una velocidad v a 2 y la bola B con una velocidad v sub b2, ¿ya? Entonces, hemos dicho que en un choque elástico actúan fuerzas conservativas. Por lo tanto, se cumple el principio de conservación de la energía, que en este caso es solamente energía cinética. ¿Por qué? Porque las dos bolas se encuentran sobre el mismo plano horizontal, ¿ya? Y aquí no hay resorte, por lo tanto, la única energía es cinética. Por eso decimos el principio de conservación de la energía cinética, ¿ya? Entonces, para un choque elástico se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. Pero para este choque también se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, porque este principio se cumple para cualquier tipo de choque. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, ahora yo tengo dos ecuaciones, fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son BA2 y B sub B2. Pero estas dos ecuaciones no es tan fácil resolverlo. ¿Por qué? Porque la primera es una ecuación cuadrática, ¿ya? Si bien se elimina el 1 medio que aparece en los cuatro términos, el 1 medio se cancela, pero la velocidad aquí, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, está elevada al cuadrado. Entonces, si yo quiero resolver el sistema conformado por estas dos ecuaciones, va a ser una ecuación cuadrática cuya solución va a ser muy difícil, ¿ya? Es decir, yo requiero del análisis matemático superior para resolver esas dos ecuaciones, ¿ya? Pero bueno, estas dos ecuaciones se pueden resolver de una manera mucho más fácil utilizando un artificio matemático. Es decir, vamos a introducir el concepto de diferencia de cuadrados, ¿ya? La resolución de estas dos ecuaciones está en forma detallada en el texto que ustedes lo van a estudiar. Aquí en la diapositiva yo no estoy colocando todo el análisis de la resolución de estas dos ecuaciones. Entonces solamente voy a presentar la solución de estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, la solución de estas dos ecuaciones es la siguiente. En primer lugar, obtenemos esta ecuación, ¿ya? ¿Qué es esta ecuación? Es una ecuación que está relacionando las velocidades relativas después del choque y antes del choque. Esta ecuación número 16 me dice que B sub B2 menos BA2 es igual a menos B sub B1 menos B sub A1, ¿ya? Aquí en el lado izquierdo yo tengo la diferencia de la velocidad después del choque de B menos la velocidad de A después del choque. No es nada más que la velocidad relativa de B respecto a después del choque. Van a volver atrás un poquito en el capítulo 5, donde hemos definido la velocidad relativa, que no es nada más que la diferencia. Es la velocidad de un cuerpo medida de respecto a otro cuerpo. ¿Y qué es B sub B1 menos BA1? Es la velocidad relativa de B respecto a antes del choque, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí la ecuación 17 y la ecuación 18, que me representa el cálculo de la velocidad de A y de la velocidad de B después del choque. Estas dos ecuaciones son la solución de esta ecuación de conservación de la energía cinética y de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, estas dos ecuaciones están en función de las masas y de las velocidades de A y de B antes del choque. Por lo tanto, si nosotros conocemos las masas y las velocidades de A y de B antes del choque,
podemos calcular con estas ecuaciones la velocidad de A y la velocidad después del choque. ¿Ya? Vamos a ver nosotros en la resolución de los problemas cómo se resuelven estas ecuaciones con mucha facilidad utilizando ese artificio matemático de la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Ahora, estas ecuaciones se pueden simplificar de acuerdo a las condiciones del problema. ¿Ya? Si las masas son iguales, MA menos MB se hace cero, ¿no ve? Y todo este término se va a hacer cero, ¿de acuerdo? Este término se hace cero, ¿ya? Si la velocidad de A antes del choque es cero, este término también se hace cero. Si la velocidad de B antes del choque es cero, este término también se hace cero. Entonces esas ecuaciones se pueden simplificar, ¿ya? En el caso particular de que B sub B1 es cero, es decir, que el cuerpo B está en reposo antes del choque, la velocidad BA2 y la velocidad B sub B2 después del choque va a estar dado simplemente por estas dos ecuaciones, ¿ya? Bueno, finalmente voy a volver a escribir esta primera ecuación, donde había indicado que tenemos la velocidad relativa de B y la velocidad relativa de B después del choque y la velocidad relativa de B antes del choque. Entonces, a partir de esta expresión se define un coeficiente que recibe el nombre de coeficiente de restitución y lo vamos a representar con la letra E minúscula. Este coeficiente de restitución se lo define de la siguiente manera, como menos la razón de B sub B2 menos BA2 dividido B sub B1 menos B sub A1. Entonces, el coeficiente E que se lo define por la razón de la velocidad relativa de B respecto a A después del choque, dividido la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque. ¿Ya? Esta ecuación se lo utiliza mucho, sobre todo cuando el choque no es elástico y no es inelástico. ¿Ya? Cuando el choque es elástico, el valor de E es igual a 1 y se cumple el principio de conservación de la energía. Cuando el choque es inelástico, el valor de E es igual a 0 y por lo tanto el choque es inelástico y no se cumple el principio de conservación de la energía. Entonces la energía inicial es igual a la energía final más una energía que se pierde en forma de calor. ¿Ya? En todos los otros tipos de choque, es decir, cuando el valor no sea ni 1 y tampoco sea 0, cuando el valor sea, por decir, 0,2, 0,5, 0,8, es decir, cuando el valor de E esté comprendido entre 0 y 1, entonces ese choque no es ni elástico ni inelástico, pero está calificado como un choque inelástico. ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de conservación de la energía y siempre va a haber una energía que se pierde en forma de calor. ¿Ya? La utilización de esta ecuación que define el coeficiente de restitución también lo vamos a aplicar en la resolución de los problemas que vamos a ver las próximas clases, ¿ya? Entonces, con esto terminamos todo lo relacionado a los choques. Y ahora vamos a ver el concepto de centro de masa, que es muy parecido al concepto de centro de gravedad, que ya lo hemos visto en los anteriores capítulos. Entonces, el centro de masa es un punto arbitrario que se encuentra en el interior de un cuerpo donde consideramos nosotros que se encuentra concentrada toda la masa de un cuerpo. Cuando nosotros tenemos un sistema de partículas, también podemos representar el centro de masa como un punto donde se representa la concentración de toda la masa del conjunto de partículas, ¿ya? Entonces, también nosotros sabemos que un cuerpo está formado por millones de partículas, ¿a ver? Y un cuerpo también puede formar un sistema. Pero para nosotros, de una manera más general, un sistema va a estar formado por varios cuerpos o varias partículas, ¿ya? Entonces, aquí en esta figura, yo estoy representando el movimiento de un conjunto de 3 partículas,
la partícula de masa M1, de masa M2 y de masa M3, ¿ya? También voy a considerar que cada partícula se mueve con su respectiva velocidad. Entonces, la partícula de masa M1 se mueve con una velocidad V sub 1. La partícula de masa M2 se mueve con una velocidad V sub V2 respecto a un eje de coordenadas X y Y. Pero en este caso estamos considerando velocidades constantes, ¿ya? Entonces, cada una se mueve con velocidad constante. Y por lo tanto, M3 también se mueve con una velocidad V sub 3, ¿ya? Entonces, si estas tres velocidades son constantes, yo puedo representar el centro de masa en este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué representa este punto? Representa la concentración de la masa de las tres partículas, ¿ya? Entonces, la masa total del sistema será igual a M1 más M2 más M3, ¿ya? Y también voy a considerar que este centro de masa se mueve con una velocidad VCM, ¿ya? VCM es la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de movimiento total de todo ese sistema, yo tengo que sumar la cantidad de movimiento de cada partícula. Entonces, vamos a representar con P la cantidad de movimiento total. Entonces, MB1 es la cantidad de movimiento de la partícula 1. M2B2 la cantidad de movimiento de la partícula 2. Y M3 por B3 la cantidad de movimiento de la partícula 3. Entonces, la cantidad de movimiento total en este caso será igual a ¿qué? A P1 más P2 más P3. ¿No ve? Ahora, si nosotros representamos como VCM a la velocidad del centro de masa, y como en este punto está concentrada toda la masa del sistema de partículas, entonces la cantidad de movimiento total P será igual a M por VCM, es decir, la masa total por la velocidad del centro de masa. Y eso sabemos que será igual a M1V1 más M2V2 más M3V3. Entonces, a partir de esta ecuación yo puedo despejar la velocidad del centro de masa. Entonces, la velocidad del centro de masa va a ser igual a ¿qué? A M1 por V1 más M2V2 más M3V3 dividido la masa total, que será igual a M1 más M2 más M3, ¿ya? Entonces, la velocidad del centro de masa lo podemos calcular conociendo las masas de las partículas y conociendo las velocidades de cada una de las partículas. De una manera general, V sub 1 puede ser igual a V sub 2 o puede ser diferente, ¿ya? Vamos a considerar ahora que para un tiempo t, todo el sistema se ha movido hacia la derecha, ¿ya? Es decir, ha avanzado una distancia x3, x1, x2 y xm. x3 la distancia que ha avanzado m3, x1 la distancia que ha avanzado m1, x2 la distancia que ha avanzado m2 y xm la distancia que ha avanzado el centro de masa en el mismo intervalo de tiempo t. Entonces, la velocidad del centro de masa será igual a xm sobre t. V sub 1 será x1 sobre t y V sub 2 será x2 sobre t y V sub 3 será x3 sobre t. Entonces, estas ecuaciones ahora lo vamos a sustituir aquí en esta ecuación que hemos encontrado para calcular la velocidad del centro de masa. Entonces, en el lado izquierdo, en vez de VCM, voy a colocar XCM sobre T. Y en el lado derecho, en vez de V1, colocamos X1 sobre T. En vez de V2, sustituimos X2 sobre T y en vez de V3, X3 sobre T. Entonces tengo esta expresión. Si ahora en el lado derecho, en el numerador, yo factorizo el tiempo, ese tiempo va a bajar aquí al denominador. Y por lo tanto yo puedo simplificar el tiempo del denominador del lado izquierdo con el tiempo del denominador del lado derecho. Y me va a quedar esta ecuación, que xcm es igual a m1 x1 más m2 x2 más m3 x3 dividido la suma de las más. Pero esta ecuación me permite calcular que la coordenada x del centro de masa. Es decir, yo lo que voy a encontrar es esta distancia, ¿ya? La distancia que hay desde el eje Y hasta
el centro de masa. Entonces, ¿qué es XM? Viene a ser la coordenada X del centro de masa. Si nosotros hacemos girar un ángulo de 90 grados y aplicamos el mismo concepto por analogía, así como hemos visto en el centro de gravedad. Entonces, lo mismo ahora encontramos la coordenada Y del centro de masa. Entonces, la coordenada Y va a ser igual a M1Y1 más M2Y2 más M3Y3 dividido la suma de las masas. Entonces, de esa forma podemos encontrar dónde se encuentra el centro de masa de un sistema de partículas. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la coordenada X y la coordenada Y, y si estamos representando un eje de coordenadas X y Y, podemos determinar con exactitud el centro de masa. ¿Ya? Voy a volver nuevamente a escribir esta ecuación. Esta ecuación que me dice que la velocidad del centro de masa es igual a M1V1 más M2V2 más M3V3 dividido la masa total. Ahora voy a aplicar yo aquí el concepto de la derivada. ¿Ya? Entonces voy a derivar la velocidad en el lado izquierdo y en el lado derecho respecto al tiempo. Entonces voy a escribir en el lado izquierdo dBcm a dt, la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. En el lado derecho también voy a derivar la velocidad 1, 2 y 3 en función del tiempo. Entonces tengo dB1 sobre dt, y aquí dB2 sobre dt, y en B3 tengo dB3 a dt. Entonces, fíjense, en el lado izquierdo yo tengo la derivada de la velocidad del centro de masa sobre la derivada del tiempo. ¿Pero a qué es igual la derivada de la velocidad respecto al tiempo? Es igual a la aceleración. Entonces, en el lado izquierdo yo tengo la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Si yo sumo M1 más M2 más M3 y lo represento por M y traigo a multiplicar al lado izquierdo, entonces en el lado izquierdo voy a tener que la masa total por la aceleración del centro de masa va a ser igual. En el lado derecho me queda M1 por dB1 a dt. ¿Pero qué es dB1 a dt? Es la aceleración 1, es decir, la aceleración de la partícula de masa M1. dB2 a dt es la aceleración de la partícula de masa 2. Finalmente, la derivada de B3 sobre la derivada del tiempo es igual a la aceleración 3. Entonces, fíjense, me queda aquí esta ecuación, que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a M1 por A1 más M2 por A2 más M3 por A3. Pero, ¿qué va a ser M, la masa total por la aceleración del centro de masa? No es nada más que la fuerza resultante, que será igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el conjunto de partículas. Y esa sumatoria de fuerzas externas, sabemos que es igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas. Entonces, F1 representa la fuerza que actúa sobre M1, F2 la fuerza que actúa sobre M2 y F3 la fuerza que actúa sobre M3. Si hubiera F1000, entonces vamos a tener que F1000 es la fuerza que actúa en la partícula 1000, ¿no ve? Entonces llegamos a la siguiente conclusión, de que el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y en ese punto actúa la fuerza resultante o fuerza neta, ¿ya? Entonces, bajo esta consideración, nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton no solamente a una partícula o a un cuerpo. La segunda ley de Newton nosotros lo podemos aplicar a un sistema de partículas. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? Cuando nosotros trabajamos con el centro de masa y vamos a considerar que la fuerza resultante está actuando justo en el centro de masa. Y por lo tanto, bajo esa condición, podemos decir que la masa por la aceleración del centro de masa, que es la segunda ley de Newton, será igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminado el capítulo 7. Les pido que hagan el sacrificio de tratar de verlo por lo menos una pasadita este fin de semana. ¿Por qué? Porque el próximo martes ya vamos a hacer problemas de este tema.
Y es más, les decía que este tema es un complemento de lo que hemos visto en el capítulo 6, en el capítulo 5. Entonces, si no sabemos el capítulo 5 y no sabemos el capítulo 6, tampoco vamos a saber el capítulo 7. Si están retrasados, hay que ponerse al día, ¿ya? Entonces, aquí vamos a parar la grabación para que ustedes puedan hacer uso de su micrófono.